Acá estamos, gente, con matecito por ahí y cafecito por allá, charlando con amigos, así como si estuviéramos en una confitería. eh, Eso, cafecito de por medio, desayuno, porque este programa es el especial. Sí, señoras y señores. Y se graba a la mañana. Vos lo escuchás los viernes a las 21 horas, pero también lo escuchás los sábados tempranito a las 8 de la mañana. Así que ahí sí, estás con nosotros con el desayuno. Bien ahí por escucharnos. Y con los amigos, vamos a saludarlos. A ver, ¿quién llegó a la radio? Hola, Claudio Cruces, ¿cómo estás? Buen día, contentos de estar aquí con ustedes. Claro que sí. Ya nos acostumbramos, ya es como automático. Ya sabemos el horario de la grabación y entramos a conversar. Pero queremos conversar con vos. Te estoy extrañando en el chat de la radio. Ya sé que tenés mucho que hacer, que los viernes que salís a bailar, que tu novia, que tu novio, que esto, que el otro. Pero acá te necesitamos para saber tu opinión de lo que nosotros estamos hablando, diciendo. ¿Mm? Y ahora te vamos a contar, ¿eh? Pero sigamos saludando. Hola Marta González, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, dispuesta a escuchar y a opinar. Ay, sí, qué tema de hoy. Ay, Vamos a qué ver. lío con esto de la identidad. Vamos a Uh, hablar de la identidad. Yo no tengo idea, todavía estoy pensando quién soy. Hola Liliana Dulbeco, ¿cómo estás? ¿Cómo les va todo? Luisa, vos dijiste confitería, pero se van a dar cuenta de tu edad, porque ahora creo que se dice restobar o algo así. Restobar. ¿Cuánto hacía que no escuchaba esa palabra confitería, viste? Ay, sí, ¿qué va a ser? Somos de antes, ¿vio? Pero que toda época pasada fue mejor. Eso decían. Ya mis abuelos lo decían eso. Y todo después, tiempo. pasando el tiempo, me doy cuenta que tenían razón. ¿Será porque éramos más jóvenes, Lili? Sí, yo creo que sí. Qué años, qué época. Bueno, este tema que queremos charlar hoy. Hola, Emilio. ¿Cómo- Hola, buen día. Buen ¿Cómo va? día. Buen día. ¿Te vas al fútbol hoy? Sí, a la tarde. Ah, la tarde hoy, sí, sí, qué frío, ¿eh? Bien, frío en Buenos Aires, frío y humedad. Ustedes saben lo que es Buenos Aires, Argentina, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, más o menos, nos empochamos un pullover, el otro, pero bueno, la pasamos cuidándonos, cuidando esta voz que tenemos para vos, para que nos escuches y que también te queremos escuchar. Acordate de entrar al chat. ¿Qué es para vos la identidad? Y esto vino del programa de la semana pasada, ¿te acordás? Em, Cuando hablábamos, ¿de qué hablábamos la semana pasada? Ay, Dios, Luisa, qué mar. Pero yo lo que sí recuerdo que dijimos el tema de la identidad. ¿Cómo formamos nuestra identidad? Ya me acordé. Hablamos de la estupidez humana. ¿Te acordás? Sí, de la estupidez humana. Y decíamos, pero ¿cómo? Esto de tropezar con la misma piedra, esto de elegir a personas para que estén en el poder que supuestamente tienen que gobernar con lo que el pueblo necesita. Y nos topamos con semejantes locos, desquiciados, que en la historia hubo muchos, y seguimos igual. ¿Y qué nos pasa como pueblo, no? ¿Y te acordás que decíamos que éramos como un pueblo adolescente, que pensábamos así, todo eso? Y ahí surgió el tema de cómo formamos nuestra identidad. ¿Mm? ¿Quiénes somos verdaderamente? Tal vez llegamos al final, a nuestros
ancianidad, por decirlo de alguna forma, y nos retrotraemos en nuestra vida y dijimos, bueno, yo por lo menos pensé mucho en esto y dije, siempre quise ser maestra. Y, y tenía, me río, porque tenía una tía que en paz descanse y que, claro, ella trabajaba en lo que era, estaba en la parte empresarial, ¿no? Y le importaba mucho lo económico. Entonces me decía, ay, no, Luisita, ¿cómo vas a ser maestra? Y yo no la quería contradecir, recuerdo, así tipo 10 años. Sí, bueno, la tía sabe, pero a la vez dentro mío te decía, no, yo voy a ser maestra. Pero éramos otra generación. Vamos a ver ahora qué piensan mis amigos, ¿no? Éramos otra generación. Teníamos como dentro nuestro decir, yo voy a hacer esto. Yo tengo este futuro. Pero Sabés que ahora a los 12 años ya la persona puede saber qué es lo que quiere ser, decía François Dolto en el libro este que analiza el Evangelio, ella decía eso. Y vos sabés que a los 12 años también es cuando yo decidí ser maestra. Y ujú, me pasaba lo mismo que a vos, que me decían que me iba a morir de hambre, no se equivocaron, pero yo fui feliz porque hice lo que se me daba la gana, lo que me gustaba y me encantaba ser docente. Después hice la carrera de psicología, pero a veces el tema de la identidad tiene que ver con quién te identificás vos. Y si a mí me decían que no valía la pena, pero yo tenía un tío que era profesor y que el que me empezaba a enseñar a leer y escribir cuando yo era chica, y quizás me identifiqué con eso, ¿no? Porque uno se identifica con la figura de apego, con el que le da sostén, con el que se siente seguro. Se va claro. construyendo la identidad, se empieza con la mamá de bebé y después, ¿no? También supongo que mi mamá tenía interés por enseñar, no leer y escribir, pero otras cosas, y entonces uno va tomando de otras personas y va construyendo su propia identidad. Y Claro, y cuanto sobre más, todo de la familia, ¿no? claro, cuanto más segura sos, cuanto más sostén tenés, más podés despegarte del otro. Si no te aferrás, como te agarrás para no caerte, entonces quedás pegado a la identidad del otro, que es lo que le pasa a la gente que se identifica con estos grupos y no se puede despegar porque seguro no se siente solo, solo se siente inseguro, entonces se pega. ¿Entendés? Ahí viene el problema del pegoteo y de la identidad, que no es una identidad que se sostiene, se tiene que sostener en el grupo. Que en la adolescencia eso es una etapa, y cuando es chiquito el chico también, pero en la adultez si seguís en esa es porque no creciste. No creciste, no evolucionaste, no te No desarrollaste. tuviste, claro, no tuviste una base segura, entonces te aferrás, es como te agarrás del pincel, ¿viste? Y te caes. De todas maneras es algo tan difícil de entender, Como ¿no? estos que se identifican ahora con animales, los Terian, ¿no? ¿Qué? Uno se identifica con un Sí, burro y termina votando a Milei. ¿Qué va a hacer? ay, Vos sabés que yo quería agregar algo, sí, si podemos Claudia. Está conversar algo. buenísimo lo que explicó Marta, tan clarito. Sí. Traté de Yo hacerlo quería, sencillo para que se entienda. quería agregar algo a lo que dijo Marta, que por ahí parece opuesto, aunque no creo que lo sea, ¿no? Yo el otro día estaba viendo recetas, siempre miro recetas para cocinar algo nuevo en mi casa, ¿no? Y estaba mirando la identidad cultural argentina y las recetas que son propias nuestras, y entre ellas el 25 de mayo y el 9 de julio se come locro. Sí, El locro es precolombino, es una claro. comida precolombina. Así que a nosotros nos identifican como argentinos algo que es previo al ser argentino. Esto es interesantísimo Sí. porque ahí vamos al sociólogo Durkheim o al filósofo Foucault, que decían que
primero se construye la identidad y después se construye el yo, ¿no? Claro. La identidad, aquello a lo que yo me identifico, aquello a lo que yo me apego, está construido antes de mi propio nacimiento. Es el hecho social del que habla Durkheim, ¿no? Te lo puedo explicar Primero, así. primero viene la cosa y después vengo el yo, ¿no? Eso que dijiste es interesantísimo porque es así, es primero la identificación con la madre, donde son uno solo, es uno Claro. solo. El yo se construye porque se separa, se va separando y va construyendo el yo como distinto del otro. Por eso el yo es posterior, porque el primer apego es lo mismo. Por eso es interesante lo que decís del locro, quiere decir que en nuestra identidad está todo lo anterior a lo colombino, forma parte de nuestra identidad. Por más que nuestros ancestros hayan venido después de los aborígenes también forman parte de nuestra identidad. Nosotros ya nacimos acá. Claro, bueno, esto es lo que decía Foucault, que es interesante, a mí me parece a veces un poquito exagerado lo que él dice, ¿no? Que No, la identidad es un guión social, ¿no? Al que nosotros tenemos que adaptarnos porque ya se armó previamente, ¿no? claro, Bueno, yo creo que es un ida y vuelta, también yo construyo una claro, sociedad, ¿no? claro. Este, nazco, o sea, por nacimiento tengo que hablar castellano, tener ciertas costumbres y cultura porque nací en esto, pero también yo la puedo modificar, son las dos cosas. Es un guión social del que yo me aferro y también el que yo construyo, creo yo, ¿no? Sí, sí, es así, pero el primer paso es la identificación primaria. Si no tenés la identificación primaria, no podés hacer lo demás. Mm. Sin Y hubo duda. Si no hay, experimentos con respecto a eso, ¿no, Martita? Hubo experimentos. El niño cuando, o sea, ya nacemos y tenemos influencias de la sociedad, de la familia. Ya vas a ser mujer, no sé, te vas a llamar así, ¿sí o es no? la historia, claro, es la historia, y tenés historia. Si no tenés historia, si no tenés historia, estás en el horno. Tenés que tener historia. O sea, o sea, la humanidad. Acá hay algo biológico, me explicaba mi hermano, o sea, el ser humano necesita de generaciones para, o sea, están los que los engendran, después tienen hijos, después esos tienen hijos, y se va transmitiendo de generación en generación. Distinto de la bacteria que se divide. La bacteria se divide y la parte de la bacteria que vos encontrás es la misma que la primera bacteria. En cambio nosotros no, vamos cambiando, pero necesitamos del anterior para generar el posterior. Y eso se da biológicamente y también se da en la construcción psíquica. Mm. La construcción se hace a través también de la historia que vos te identificás con tus padres y con tu generación anterior. Es Ujú. una construcción, se va construyendo. Y no lo podés construir solo. Si no tenés el sostén paterno o el sostén institucional o de historia, no podés construirlo solo. Por eso es tan importante, bueno, todo el acompañamiento de la vida, pero por sobre todas las cosas en la adolescencia, ¿no es cierto? Que están ahí, que no saben para qué rincón, Vos ¿no? sabés que Porque es mi la, papá tenía negocio, ¿no? Y viniendo Reyes Magos, Navidad, sacaba todos los juguetes a la puerta en tablones y qué sé yo, para que la gente vea y compre, ¿no? Y me acuerdo que estaban bien establecidos los roles. La cocinita se le vendía a la nena, la pelota al nene, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo era chiquito, mi primer hijo, Andresito, era chiquito, miren que pasó el tiempo que ahora soy abuelo, él se le dio la gana de tener una muñeca, una pepona. Y yo fui y le compré una pepona. Y mi viejo se me quejó, me dijo, ¿no te parece que eso le puede hacer mal al nene? O sea, eso se puede hacer homosexual, ¿no? Y yo le decía, pero él también tiene que aprender a ser padre. Y ser padre es cambiar pañales, cuidar de un nene, ¿no? Pero a lo que voy es esto, a cómo
el rol social estaba predeterminado y uno nacía en eso, al punto de que se consideraba que si yo a mi hijo le regalaba una muñeca, una cocina, un juego de mate, lo podía llegar a ser homosexual porque para eso habían nacido las mujeres, para cuidar No, chicos y cocinar. no, que la identificación no pasa por ahí. No pasa Exactamente, por ahí. Por Pasa eso. pero era lo que se creía. por Pero los se Lo que vínculos pasa de creía es eso, apego. Marta, se creía. Claro, que, pasa por los vínculos de apego. Por eso es inconsciente. La identificación uno no la puede planificar. La claro, exactamente, identificación se da por un montón de circunstancias históricas en los padres, en los hijos, y se construye, pero no se construye pensando, se construye inconsciente. Entonces el chico se identifica con quien necesita identificarse, no con lo que vos le decís que se tiene que identificar. exactamente. Por eso Claro, y cuando aparte falta una de creíamos, las dos partes, Martita, ¿no es cierto? Que, o sea, por algo tiene padre y tiene madre. Claro, El tema viene también cómo se estructura esa identidad cuando o falta el padre o falta la madre, o faltan los dos. claro, y es más difícil. Ahí sí. Más difícil. Lili, hola Lili, ¿cómo estás? No, me lo ¿Qué están diciendo tema? ¿Qué todo, tema? están diciendo todos mis compañeros, así que no sé si tengo mucho para agregar. Lo que sí me quedé pensando esto que decía Marta, que en la adolescencia hay grupos con los cuales los chicos se identifican. Y esos grupos fueron cambiando, no sé si se acuerdan, en una época eran los chetos, los de la música Es progresiva, verdad. después las tribus urbanas, Sí. ahora más cerca los K-popers, los Y los emos, Terian, como dice los Terian Claudio. ahora, y los libertarios entran también en eso, ¿no? Lamentablemente. Entran en eso de identificarse con ciertas características porque precisamente lo que buscan es sostén. Pero la pregunta que yo me hacía, no la puedo responder, es ¿qué sostén primario faltó para no poder salir de esa identificación o identificarte con grupos? Porque a veces no pasa nada, son formas de vestir, formas de peinarse, músicas a las cuales les gusta, pero a veces son peligrosos los grupos, ¿viste? Claro, claro, Sí, Entonces, bueno. ¿cómo no poder salir de eso? sí. Porque algo de un sostén primario faltó. Ah, Algo claro, faltó del sostén primario, entonces te quedás pegado a ese grupo que te daña, ¿no? Y no claro. sé, por ahí Marta puede decir algo más. Y ¿Qué pasó con esta última generación realmente? Que el nosotras, vínculo, perdón, sí, sí. No, decía que el vínculo es el vínculo materno. El primer vínculo es con la mamá, es el más fuerte, es el que construye la primera identificación. Hay una primera identificación con la madre y después una identificación con el padre. Esa primera identidad, cuando por alguna cuestión que yo no quiero generar o pensamientos de culpa en nadie, porque no tiene que ver con algo voluntario e intencional, sino que tiene que ver con circunstancias. Puede haber pasado una situación de depresión muy grande, una enfermedad, a veces la enfermedad es del bebé que nace con riesgo de muerte. Entonces se producen cuestiones emocionales que no permiten que el chico tenga el sostén emocional que necesita en ese momento, no porque la madre no se lo quiera dar, Claro. sino porque pasó algo. Ujú. Entre eso y otras cuestiones también de la construcción del bebé, hay bebés que son más fuertes, otros que son más débiles, se genera todo un entorno donde el bebé no se sintió sostenido lo suficiente. Entonces Claro. siempre está reclamando ese apego y se apega, se apega, se apega, y si en la adolescencia eso continúa, puede terminar apegándose a un grupo que es nocivo. Ujú. o en la Y lo adultez también, o en la adultez. en la Sí. adultez, sí, sí, porque hasta que no se resuelve se sigue dando. Ujú. Y bueno, por eso es importante cuando hay una dificultad recurrir a ayuda terapéutica, Claro. que las escuelas tengan grupos de trabajo en psicología, que los hospitales, que en neonatología, que en todos lados haya equipos de psicología sosteniendo. Eso es Falta. importantísimo. Falta Como eso, también, falta la política en temas de salud mental, ya lo hemos dicho claro, y también. también la detección. Vos fijate que con el primer año de vida se resolvieron muchas enfermedades, se previnieron enfermedades con los chicos y Sí. vivieron más los chicos, porque antes morían más,
más rápido o más cantidad. Y bueno, lo mismo pasa en psicología. Si hubiera un trabajo preventivo de detección dentro de las escuelas y en los hospitales, se verían las problemáticas y ojo, también que la mamá trabaje todo el día, que lo tenga en una guardería, que no haya, eso es malísimo. Yo cuando hice el posgrado en observación de bebés, ya veíamos lo que iba a pasar, porque Mm, estaban faltando el sostén básico, claro, claro. estaba faltando. Hay una cosa también generacional, más allá de lo que pasa dentro de cada familia. Esto de que hay una generación muy narcisista que le cuesta posponer sus deseos para darle lugar, como decía Freud, su majestad el bebé, durante un tiempito que sea lo Mm, prioritario y que todo gire alrededor de él. Entonces, esto es generacional, esto de las mamás que tienen que trabajar, que quieren desarrollarse personalmente sin apoyo social, porque no vamos a culpabilizar a las mujeres de querer tener un desarrollo. Si hay apoyo social, esto puede compensarse de alguna manera. Si no hay apoyo social, no. Yo creo que, bueno, yo soy de la idea de que las guarderías, si están bien llevadas con profesionales mm, afectuosos y con buena formación, pueden reemplazar todo este sostén y todo este cuidado. Lo que es irreemplazable esto de que hay una generación que tiene que pensar que para criar un chico hay que dejarse de lado durante un montón de tiempo para Claro, poder claro. ponerlo a él como prioritario y yo creo que es eso lo que falló. Sí, aparte, El narcisismo de los padres, vamos a generalizar, no vamos a decir solo mamá, porque si no vamos a culpabilizar de todo a a las mujeres, pero hay una cosa de época que atraviesa todo esto, ¿no? ¿sabés qué Eh, pasa, eh, Lili? El vínculo es muy importante. Yo siempre cuento la experiencia que yo viví cuando trabajé como maestra. Cuando yo empecé a los 18 años a trabajar, las mamás traían los chicos al colegio, venían a hablar conmigo, venían a enterarse de lo que pasaba, venían a las reuniones de padres. A medida que iba pasando el tiempo, pasaron los años, yo trabajé muchos años, venían las abuelas, porque las mamás tenían que trabajar y la que se encargaba del chico era la abuela, que lo traía, lo llevaba y la madre tenía que trabajar. Y en los últimos años venía el chico solo con la llave colgada del cuello. Venían solos, se iban solos, y si vos tenías que buscar un referente, tenías que esperar a ver cuándo podías contactarte con la madre, porque ya la abuela también trabajaba. ¿Entendés? Eso hizo el desapego, o sea, hizo que las mujeres tuvieran que desapegarse de los hijos y eso es importantísimo, porque después chico creció, no te podés volver a pegar lo que no te apegaste antes. claro, ¿Entendés? Entonces, Todo eso es claro. lo eso que se es un resalta. sostén social, porque es una sociedad que no sostiene a Claro, la No mamá y no sostiene sostiene. al papá, sin sostén social. Porque No. todo eso es la eso se falsa. puede reemplazar si hubiera, yo soy de la idea de que las guarderías son, no guarderías, lugares donde los niños puedan estar sostenidos, cuidados, con personal especializado y demás. Pero Claro, no se No claro. hace tenemos. eso. Entonces cada uno se arregla como puede y ahí después luego vienen las consecuencias de apegarse a cualquier cosa aunque te perjudique. Claro, claro. ¿Y las licencias por maternidad cuántos son? Ni 3 meses. Claro, eso también. Y que En tendría que Europa haber. tenían Ah, 3 años, creo, de licencia tienen. Y según en qué ámbito, porque estamos hablando del ámbito docente, pero en las empresas, yo tengo dos audios cortitos. Uno de una conferencia que es más larga, están hablando Felipe Piña, el historiador, y Ah, Darío Stanraber, ah, él es sí, filósofo. Espera, buenísimo. a ver Dale. si lo podemos escuchar, sí. Yo no escucho, no sé si. No, no se escucha. ¿No se escucha? No, 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 no. no, ¿Vos no se escuchás? escucha. Bueno, esperen, vamos a verificar. Ok. ¿No se escucha? ¿En serio? No, No, no se nada. escucha. No, en absoluto. Bueno, no lo podemos escuchar. Gracias. Entonces, si no lo... se está grabando de todas maneras, porque esto sale por el micrófono de la compu. Pero si Contanos qué ustedes... dice. ¿Cómo? Contanos qué dice.
que la Eh, identidad es un silencio. Ay, qué malo. No, ya sé, lo voy a cargar en la compu a ver si así lo pueden. Ustedes se lavaron bien los oídos. Y no, todos no podemos tener problemas de oído. A Me queda todo, mirá vos. Y un vos que poco de estás escuchando anestesia. la radio, pero ¿no ves que el oyente no nos acompaña ahí en el chat? Pero yo te necesitaba para que me digas si estabas escuchando este audio. Y bueno, no sé, dicen que no, esperamos un poquito que lo voy a cargar en la compu. Así los compañeros lo pueden escuchar. Porque me dicen que yo Nuestra repito. amiga Clelia no pudo estar hoy porque parece que está un poquito congestionada, es que son los primeros Sí, sí, Está pobre Clelia, estamos gripado. todos. Yo tengo la garganta tomada, no saben. Me estoy cuidando con mi pañuelito de seda, como Ah, decía mi papá. es buenísimo. Qué importante tener esta contención de la familia para vos que nos estás escuchando. Ese bebé que recién nace, ¿no? Qué interesante esto que nos contaba Marta, que nos dice Lili. ¿Cómo formamos nuestra identidad? ¿Sí? El primer grupo humano, ese que nos recibe al nacer. Ese grupo humano que nos recibe al nacer. Vamos a ver si ahora mis compañeritos pueden. Social colectivo que como otros bienes sociales estuvo mal repartido durante mucho tiempo, que es bueno que la gente conozca su historia, que tiene que ver con su identidad, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y elegimos con Darío 4 o 5 momentos de la historia porque tenemos un tiempo limitado eh, para analizar un poco la constitución de la identidad y debatir el concepto de identidad, que es un concepto que merece ser debatido, ¿no? ¿Qué quiere decir la identidad? ¿A qué nos referimos? Civilización y barbarie, o barbarie, podemos decir. Fíjense que es un modelo antagónico donde uno de los dos sectores tiene que desaparecer, ¿no? La barbarie tiene que desaparecer y va a desaparecer de alguna manera, o esa es la pretensión. Felipe decía cómo la civilización debe, digamos, destruir a la barbarie, ¿no? Ahora, ¿cómo se destruye a la barbarie? Se la destruye de dos maneras. Una, exterminándola, evidentemente. Y la otra, civilizándola. Es la forma en que en general se han ejecutado las políticas de sujeción en Occidente. Digo, Occidente no se ha dedicado solo al exterminio, se ha dedicado a otro tipo de desotramiento del otro, de disolución del otro, a partir de uno de sus paradigmas más célebres, que es el paradigma de la tolerancia, de la inclusión, de ese fagocitamiento de la otredad de ese otro que debe dejar de lado su singularidad para encajar en las normas, en las reglas que Occidente sostiene en nombre de la civilización. Eso es todo. ¿Lo quieren escuchar de nuevo? Está muy bueno, porque todo eso tiene repercusiones en la actualidad. Claro. Eh, Me parece que también son los franceses, aparte de acá, los que, aparte de exterminar, porque lo primero que hacen es exterminar a la población nativa, es incluir, o sea que el modelo tiene que ser el de la metrópoli, ¿no? Si es Francia, la metrópoli, el modelo tiene que ser, todos se tienen que adaptar y todos que tienen que quedar igualitos a los franceses, ¿m? O igualitos acá a los criollos nacionales, que son los que más exterminaron. Recordemos desde Roca hasta el 47, la campaña al desierto y las campañas al Chaco empezaron en 1880 y terminaron en el 47 con Juan Domingo Perón. Exter- Claro. eh, Exterminando poblaciones enteras en el Chaco. Pero acá estamos llenos de esas antinomias. Después vino el peronismo, antiperonismo, ¿no? Siempre es lo uno o lo otro. Civilización o barbarie, siguieron otras, no sé si ustedes recuerdan o pueden completar algunas otras más, pero a mí la que se me apareció es peronismo o antiperonismo. Y eso está ahora, el día de hoy, aunque el peronismo ya no exista, porque realmente como Claro. movimiento político ya no existe. Todavía la gente sigue votando porque yo soy antiperonista, te lo dicen, ¿eh? Entonces votan a una de extrema derecha. ¿M? No sé si Bueno, ustedes.
así se fue constituyendo. Yo siempre recalco lo que dice Ezequiel Adamowski, historiador en Historia de la clase media argentina. La clase media argentina se constituyó como antiperonista y racista. Esa es parte de la identidad. Que ¿Mm? aunque no exista clase media, aunque no exista peronismo, siguen teniendo esos ideales. ¿M? Todavía. Sí, No sé si ustedes recuerdan alguna otra antinomia, porque es importante esto. ujú. Sí, hoy están los cucas, ¿no? Sí, Cuca. sí, viene más o menos de esta, ¿no? Claro, Es sí, sí, sí. dentro Bueno, de lo por que espíritu supuestamente sería el radical. peronismo. Ya ni existe ni el peronismo ni el kirchnerismo tampoco. No, no. Perón y En una Kirchner se época murieron fueron ambos. conservadores y radicales. Y en otra Sí. época, radicales personalistas y radicales no personalistas o antipersonalistas. Entonces, o sea, se peleaban entre ellos mismos, ¿no? Con don Torcuato de Alvear y demás. La Mm. barbarie, decía, cómo Hay que construir, se es la termina necesidad. civilizando, pero ¿quién? ¿Quién está civilizando? Otro No, no, bárbaro viene a no, civilizar. construyen un enemigo para poder dominar, construyen un enemigo y en nombre de ese enemigo se domina. O sea, porque es perseguir a alguien, pero en realidad es para imponer un modelo. Sí, Sí. de hecho, la palabra esta, civilización o barbarie, la frase civilización o barbarie, viene de la época del padre de Milei que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Claro. Él inventó esa antinomia para pelearse y para poder dominar, como decía Marta. Ojo que tuvo cosas buenas, Sarmiento, una figura muy contradictoria, creó toda la No sé educación si, pública en Bueno, pero Argentina. está hablando de otro Sí, sí, aspecto, ¿cómo no más va a bien, haber no, ya yo no sé sé. cosas si Una fue buenas? figura muy contradictoria, No sí. sé si fue Sarmiento, quizás Sarmiento le sirvió a los que querían imponer el modelo económico. Yo no sé si él tenía esa contradicción de civilización o barbarie porque él consideraba que había que educar al pueblo y las cosas positivas que logró fue en base a eso. Pero le sirvió, quizás le sirvió al poder económico para destruir a la otra civilización que le molestaba y para poder imponer el modelo económico, porque no se olviden que es toda una red y que las sirven. Algunos son útiles a otros. Claro. Era Marta la base ideológica, teórica del colonialismo. ¿Mm? Es, Claro, O por sea, eso. si nos ubicamos en esa época, viste, colonialismo, esto de la ¿Pero para civilización. qué era? ¿Pero para qué era? Para poder extraer el oro, la plata y llevarse todas las cosas de acá. Y para poder imponer un modelo, no les importaba si eran civilizados o no. El tema era someterlos y sacarles las cosas. Y con todo pasó lo mismo. Vos a ver, donde están persiguiendo a alguien, a lo mejor lo están persiguiendo, pero esa es la excusa. Lo que se quieren llevar es otra cosa. Sí, ser civilizado es parecerse a la élite dominante, en este caso en Argentina, blanca, No, descendiente no de les interesa. europeo, y todo lo demás, criollos, indígenas, eso tiene que parecerse a o desaparecer. Mucho no les Eso es interesa. civilizar. Es una palabra muy fina, pero oculta todo esto atrás, ¿no? Claro, claro, claro. No, mucho no les interesa civilizarlos, ni que se parezcan. Lo que les interesa es dominarlos. La excusa es civilizarlos y la excusa, porque en el fondo no les interesa, pues si empiezan a crecer y parecerse a ellos, los quieren matar. Ujú. ujú. No, Sí. no les importa demasiado eso. O sea, cuando persiguen algo, si vos ves que realmente no les importa eso que están persiguiendo, lo importante es someter para poder hacer lo que ellos quieren. Y eso fue siempre en todos los pueblos dominantes hicieron eso. Es un modus operandi. Sí. Por eso se remite a la época del colonialismo, ¿no? Metrópolis y colonias por todos lados, América, África. Y antes también lo hacían en Europa entre ellos. Mm. Claro, de ahí surgen los paganos. ¿Qué quiere decir pagano? Que son de otros pagos, Ahí ¿no? están, también con los paganos. Los paganos es lo mismo que los aborígenes. O sea, son incultos, son brutos y a ellos hay que civilizarlos. ¿Y vos qué pensás? Vos que estás escuchando el especial ahora. Ay, esperen, esperen, porque tengo algo muy interesante que escuché, ¿no? ¿Saben quién es? El actor, Diego Peretti. Porque Ah, él estaba en un programa, y dice, bueno, el desafío del programa, le dicen a Diego.
es que cuentes tu vida en 3 minutos. Y yo digo, lo traigo, ¿sabes por qué? Porque me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque claro, él se encuentra con ese interview ahí que mi vida y mira el reloj y hace un recorrido muy interesante por su vida que yo creo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Ahora ustedes me van a decir si tiene que ver o no. Escuchen esto, van a ver. Ahí va, eh. Este sí lo van a escuchar porque lo descargué, no me digan que no. A ver. Señores, la vida de Diego Peretti en 3 minutos. En 3 minutos. Nací, me crié en Constitución, eh, tenía que ser buen alumno para con mis padres, intenté cumplirlo con grietas, pero logré terminar la secundaria en el Nacional de Buenos Aires, entrada sin examen a la facultad, decía que era médico, que quería ser médico y todos me festejaban, entonces me puse en la cola de los médicos. Terminé medicina, hice psiquiatría para dejar contento a mis padres de que soy médico y a la vez dejarme contento a mí porque es la especialidad más humanitaria. Y finalmente decidí lo que más me pulsaba en el interior de mi corazón, que era el mundo del arte y la actuación. Me metí en el mundo de la actuación, ayudado por un montón de maestros que me dijeron que servía, y acá estoy. Me encantó cómo lo hizo y lo hizo en Está 55 segundos, ¿eh? está bueno porque yo pensaba también antes de empezar el programa, y la identidad me parece que está absolutamente pegada a la profesión, a lo que uno hace, al recorrido que uno hace. No, no está pegada ni a la familia, ni a la crianza de los hijos. Y pensaba que triste en un punto, porque en muchos momentos las mujeres durante siglos, milenios, se dedicaron al interior de la casa, ¿no? Por eso, digamos, ¿dónde estaba su identidad? ¿Mm? Eh, a mí me parece, porque yo también cuando pienso mi recorrido, pienso, y cuando pienso mi identidad, la pienso pegada a la profesión, con las idas y vueltas y todo el camino que uno hizo, ¿no? Nosotras, a pesar de haber hecho otras cosas, yo siempre me siento maestra, aunque haga otras cosas, maestra, maestra de raza, digamos, ¿no? Y no siento mi identidad pegada a eso. Eso trasladado a otras cosas, a la psicología, a la política, al arte, pero siempre me siento como en esa primera cosa de transmitir, ¿no? No quedarte, Pudimos. no quedarte con lo que vos Sí. tenés, sino poder hacérselo llegar a Otro. otros. En Eso es lo mi que tiene caso, lo docente. discúlpame que te interrumpa, en mi caso con tantos hijos que empecé a tener, muchos hijos, que yo decía, bueno, esperen que deje de tener hijos, o sea, y mi madre un día me dijo, yo pensaba que ibas a hacer otra cosa, me dijo, claro, porque yo estaba criando hijos, casa, pañales, sí, escuela muy cerquita para estar atenta y siempre, y muchas veces mis hijos conmigo en la escuela, y era eso, era maternar, maternar, maternar constantemente. Y me acuerdo muy bien esa frase. Yo pensaba que vos ibas a hacer otra cosa. Y Vos a lo sabés que mejor ya fui otra cosa, pero mamá llegó a verlo por ahí nomás. Pero bueno, miramos. Pero Diego Peretti me encantó. Qué También. rapidez. Y cómo decía, para poner contento a mis padres, ¿vieron? claro, y porque Sí, es el recorrido, sí, las profesiones no se eligen, tienen un trasfondo inconsciente inclusive, ¿no? Es decir, uno por ahí no lo conoce o no se da cuenta hasta después, inconsciente y claro. bueno, material, se va haciendo lo que se puede, pero este, Y me no, gustó no ese final es que hay que él tanta dice elección, que eso que tenía adentro, ¿no? Ese pulso, esa pulsación que la tenía. pulsación, Salió y es claro. actor y es feliz siendo actor. De todas Ujú. maneras, después siguió hablando de salud mental y dijo que esto de que faltan políticas, ¿no? Para el tema salud mental y demás. Bueno, vamos cerrando este programa. ¿Qué les parece? Yo, Algo para... Manuel Serrat tiene un camino parecido, me acuerdo haberlo escuchado en Sí, alguna oportunidad decir que él hizo ingeniero agrónomo también para quedar bien con los padres. Y después, cuando se recibió, se dedicó ya se venía dedicando, se dedicó a cantar y a componer, ¿no? La música.
Claro, en mi caso, por ejemplo, mi hijo más chico que tiene 25 años, él va y viene todavía, está eligiendo. Un día me dijo, yo voy a ser profesor porque acá son todos maestros. Pero le encanta la cocina, le encanta la gastronomía. Él está siempre cocinando y si trabaja, trabaja el tema gastronomía. Le gusta eso, ¿qué va a hacer? No sé. Terminar siendo maestro en gastronomía. Ah, mira. Claro, ¿por qué no? Porque docente puede ser en cualquier cosa, puede ser docente. Claro. Mi paciente que es docente en teatro, él es docente dando clases de teatro. Claro, sí, O sea sí, que la docencia la podés ejercer en lo que a vos te guste. seguro. ¿Cómo cerramos este programa, Claudio? Es interesante, hoy yo me aferré mucho a Foucault y él hablaba de la libertad y decía, la libertad es la conciencia lúcida de aquellas cosas que nos condicionan. Y Mm. a mí me pareció Ay, qué maravilloso, ¿no? bueno. Cuando decimos la Claro, libertad de elegir, ¿qué querés ser? ¿Qué querés ser? Y uno ya sabe que nace condicionado. Yo un astronauta no voy a ser nunca en mi vida, ¿no? y Este, no, ya no. uno toma lúcidamente aquellas cosas que los condicionan y tiene la capacidad de aceptarla o de transformarla, ¿no? Ay, Conocer sí. nuestra historia y nuestro porvenir con deseo de transformarlo, yo creo que, no sé, capaz que las chicas me retan con lo que voy a decir, pero una persona sana es una persona que acepta lo que es, lo que es la sociedad en la que vive también, e intenta transformarla. Qué bueno, Bueno, qué bueno. ahí, en otras palabras, si no me acuerdo quién lo dijo, pero no importa, este concepto, que es lo mismo. Cada uno es lo que uno puede hacer con lo que hicieron de nosotros, porque uno no elige clase social, ni los padres, ni las condiciones de vida, pero somos en definitiva lo que podemos hacer con esta base que es no elegida, podemos elegir qué hacer nosotros, ¿no? Por eso es cada uno de nosotros somos lo que hacemos con lo que los otros hicieron de nosotros, ¿no? Ay, qué bueno eso, me re gustó. ¿Y vos qué estás escuchando? ¿Qué haces con lo que los otros hicieron que vos seas? Algo así. Pensalo, pensalo. Me encantó este conversatorio, me encantó. Martita, ¿cómo cerramos? Me quedé pensando, a mí me gustaba el arte, me gustaba ser bailarina, Ah, me gustaba Sí. pintar, me gustaba escribir, me gustaba un montón de cosas, pero nunca los pensé como profesiones. Para mí la profesión era la docencia, que también me gustaba, ¿no? Es como que hay una parte de mi vida que quedó, sí, he hecho cosas, escribo, pinto, pero no me dediqué a eso. O Eh, sea, pero me gustaba muchísimo. Claudio tiene un cuchillo en la mano. No, pero ¿qué? Marta, siempre se puede volver al primer amor. Ah, sí, sí, cada tanto bailo. Sí, claro, sí, sí, nunca es tarde. Lo que pasa que, bueno, ahí hay mucha representación social y Claro. muy poco apoyo social Sí, para sí, para poder la... dedicarse a las cuestiones artísticas y uno, en Claro, definitiva, cuando es adulto, elige por dónde sobrevivir. A mí me pasa claro. lo mismo. Yo ahora, Claro. no hace tanto, después de jubilada, he empezado a retomar la cuestión artística que si empezaba de nuevo me hubiera dedicado a eso, solamente a eso. Claro. Mirá, ay, Qué qué lindo. lindo. Tenemos dos artistas acá en el grupo. Bueno, tres, porque Claudio Cruces toca la También. guitarra, canta muy bien y es autor de canciones, ¿no es cierto, Claudio? Sí, te cuento, en una época un chico vecino Ujú. me vino a preguntar, me dice, mira, estaba terminando la secundaria, un pibe más chico que yo, estoy terminando la secundaria y no sé qué elegir, no sabía qué vocación tomar, ¿no? Y yo no sé si hice bien, pero yo le dije, mira, mañana vamos a hablar del tema, tráeme 3 recortes de diario de cosas que te interesan, y las 3 cosas que él me trajo eran de deporte, ¿no? Ah, Hablando de la docencia, ¿no? Y le digo, y si te gusta tanto el fútbol, ¿por qué no te dedicaste al fútbol nunca? Dedicate al fútbol.
Me dice, yo tengo una pierna más corta que la otra. Mi amor. Y bueno, hoy enseña a los chicos a jugar al fútbol. Mira, Claro, Y eso, comentarista también de deportes. Acá en la radio necesitamos, ¿sabes cuánto hace desde que tenemos la radio? Que estamos buscando a alguien que tenga una hora semanal en la que nos hable de algún deporte. ¿M? Decile si quiere un espacio en la radio. No tenemos que ir. Gracias siempre, amigos queridos. Es un placer para mí este programa y esperamos que vos, que nos estés escuchando, también sea un placer. Yo voy a terminar con una pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Te acordás cuando nos preguntaban eso? ¿Qué sé yo? Y nosotros metíamos ahí. No sé, bombero. Los chicos siempre dicen, bombero, policía. los viejos nos torturaban antes, porque también nos preguntaban, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Uy, ¿Qué vas a hacer sí. cuando seas grande? ¿Qué sé yo? ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas chico? Eso. Bueno, nos vamos, gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Esto fue El Especial.